Bienvenidos al tutorial de integración de TeaFase. En esta oportunidad vamos a enseñarles a integrar el componente API de TeaFase a una aplicación.net. Les recomendamos haber leído previamente el documento de integración que les fue enviado para poder seguir este tutorial. Vamos a trabajar sobre el siguiente proyecto de Visual Studio 2010 que simula ser un sistema de facturación muy básico. El proyecto está compuesto por un único formulario con dos pestañas y el código necesario para simular una pantalla de facturación. Tiene una pestaña factura que tiene todos los datos básicos, genera números randómicos de factura, no tiene base de datos y una configuración con los datos de la empresa que emite la factura. Tiene algunos procedimientos como calcular los totales, limpiar la pantalla y los eventos con el botón facturar, ¿sí? Que invoca un método facturar. Esta sería la pantalla en funcionamiento. ¿Sí? Ingresamos un código, un nombre de un ítem. Si ven, tiene 5 líneas fijas, ya que es una aplicación para ejemplo de integración únicamente. Bueno, comenzando la integración, lo primero que vamos a hacer es agregar como referencias al proyecto las librerías de la API que nos fueron entregadas. ¿Sí? Las librerías que tenemos que agregar son primero TeaFase2 API parsing.dll. Esta librería se encarga de primero hacer todas las validaciones sobre los datos que establece la DGI, así como también el armado del mensaje de factura electrónica esperado por la librería TeaFase2 API.dll, que es la librería que se encarga de firmar los comprobantes e interactuar con los demás módulos de TeaFase para enviar a firmar. Y el exe de sincronización no es necesario interactuar con él, pero la API lo necesita y necesita que esté en la misma carpeta de operación. Una vez agregadas las referencias, vamos a la pestaña configuración y vamos a agregar algunos cuadros de texto para guardar alguna información que el componente API nos va a pedir. Hacemos un grupo, factura electrónica. Lo que vamos a agregar es el código de la sucursal para DGI. Este código es otorgado por la DGI, se puede verificar en la sección servicios en línea de la página de la DGI. También vamos a agregar un cuadro de texto para la URL del servidor TeaFase, a donde se van a enviar los comprobantes, ¿sí? Ya que la API nos va a pedir como parámetro la URL a donde tiene que enviar los comprobantes. También vamos a agregar la cotización de la unidad indexada, y lo utiliza la API para condicionar o no el ensobrado de los e-tickets que superan el tope establecido. Bueno, una vez referenciadas las librerías y agregados todos los campos en la pestaña configuración, vamos a agregar algunos campos en la pestaña factura para mostrar la respuesta que nos va a dar TeaFase cuando solicitemos la firma de un comprobante. Primero un cuadro de texto donde vamos a cargar el XML de respuesta del firmador. Vamos a agregar después un picture box para mostrar el QR, que en la realidad iría impreso en el ticket. En este caso vamos a mostrarlo en pantalla. Y finalmente vamos a agregar un label para mostrar mensajes de advertencia que pudiera respondernos la API al momento de firmar, como puede ser un certificado próximo a vencer o que se están agotando los números de CAE. Una vez agregadas las librerías y todos los campos, empezamos la codificación. Primero utilizaremos la librería de parsing para armar el mensaje de la factura. Para esto, en el método facturar, instanciamos TeaParsing declarando un objeto obj parsing.
Ahora lo que vamos a hacer es setear a través de los métodos que probé todos los valores de la factura. Para nombrar a los métodos, la librería TAParsing utiliza una nomenclatura que indica si el campo es requerido por la DGI, es de datos adicionales requeridos por Tafase o es de datos requeridos para comprobantes de contingencia. También veremos que esta nomenclatura utiliza la palabra set en el nombre de los métodos para indicar que deben invocarse una única vez, por ejemplo, para setear los datos del cliente. Y la palabra add en el nombre de los métodos para indicar que debe invocarse varias veces iterando, por ejemplo, para agregar líneas a la factura. Para todos los parámetros de los métodos que setean datos requeridos por DGI, se utilizó el mismo nombre que el documento funcional Formato CFE versión 11 disponible en el portal y factura de DGI. Es ahí donde se detalla lo que significa cada campo y los valores aceptados. En el caso de que algún dato requerido no sea seteado o se setee con algún valor no esperado, los métodos retornan false y un mensaje de error. Para capturarlos vamos a tirar excepciones, por lo tanto nos vamos a agregar una variable error message, error code, y vamos a poner un try catch rodeando la utilización de la clase. Lo primero que vamos a hacer es invocar al método nueva factura, donde le indicamos a la librería de parsing que vamos a empezar a formatear un nuevo comprobante. El margen permitido, en este caso vamos a dejarlo fijo en 0,99. En el tipo de negocio utilizaremos genérico plaza. Esto lo que hace es afectar a los topes de UI para ensobrado de e-tickets. Y en ruta carpeta de debug vamos a dejarle 2 puntos. La carpeta de debug la va a utilizar la API si se lo indicamos en la configuración para grabar una especie de traza de los valores que recibe. Luego vamos a llamar al método set encabezado, donde vamos a setear los datos de la zona encabezado del formato de DGI. Para el tipo de documento vamos a definirnos una variable basada en un que provee la API, ya que si es consumo final es e-ticket y si no es consumo final es una iFactura. Por ende debemos pedir el número de RUC y algunos otros datos del cliente receptor. Esto lo vamos a condicionar por un check que tenemos en la pantalla, donde el usuario indica si es consumo final o no. El tipo de traslado, que no es requerido para las facturas de los tickets, solamente para los remitos, así que en este caso vamos a pasarle sin definir. Periodo desde y hasta, vamos a pasarle valores nulos. ¿Sí? Indicador de montos brutos, vamos a decirle que vamos a trabajar con IVA incluido. Y así seguimos seteando los valores que aparecen en el mismo orden que en el documento formato CFE que entrega la DGI. Nuevamente lo mismo, si el método retorna false,
Vamos a tirar la excepción con el mensaje retornado por el método. Si no, continuamos con el siguiente. En este caso, vamos a setear ahora los datos del emisor. En esta zona se setean los datos de la empresa que emite la factura, que nosotros teníamos en la pestaña configuración de nuestra aplicación. Por eso, utilizando los cuadros de texto, vamos a ir seteando los distintos parámetros. En este ejemplo nos remitimos solamente a los campos obligatorios. Luego de setear los datos del emisor, ahora vamos a setear los datos del receptor, o sea, el cliente. Aquí vamos a necesitar nuevamente una variable basada en un enum, ¿sí? Donde le vamos a indicar para los casos de consumo final, documento sin definir, y para los casos en los que sean y facturas, vamos a indicar como tipo de documento RUC. Nuevamente nos vamos a remitir solamente a los datos obligatorios. Utilizamos los cuadros de texto que teníamos en la pantalla, en la parte de cliente, para ir seteando los distintos parámetros. Vamos a agregar algunas líneas comentario para aclarar un poco el código. Vamos a separar bien las distintas zonas del documento de DGI. Primero el encabezado, luego el emisor y el receptor. Ahora procedemos a setear las líneas de la factura. Como podemos ver, de esta zona pueden existir varias apariciones, tantas como líneas de productos o servicios tengamos en la factura. Es por esto que este método que vamos a utilizar utiliza la nomenclatura de add. En este caso, siendo 5 líneas fijas, vamos a ir agregando las líneas de detalle cuando el nombre del producto o servicio no sea vacío. Guardamos una variable la cantidad de líneas, ya que más adelante en la zona de totales tenemos que indicarle en un campo la cantidad de líneas de la factura.
En este ejemplo vamos a utilizar todos los productos como tasa básica, enviando solamente los valores estrictamente necesarios a modo de ejemplo. Utilizamos los cuadros de texto en pantalla, donde tenemos los valores de la línea 1, y así lo haremos con todas las líneas hasta la número 5. Ahora copiamos y pegamos el add de la primera línea para hacer lo mismo con las 5 líneas. Cambiamos los nombres de los cuadros de texto y vamos haciendo add de todas las líneas. Una vez seteadas todas las líneas, ahora seguimos con los totales de factura. Para esto utilizaremos el método set totales de encabezado. En este ejemplo vamos a utilizar la moneda pesos fija, U y U. Para eso encontramos una tabla de monedas en el documento de formato de la DGI, donde se indica el nombre abreviado de cada una. Vamos a setear solamente los totales de tasa básica, que son los que aplican en este ejemplo. Utilizo los cuadros de texto donde tengo el IVA calculado en la pantalla. Aquí utilizo la variable cantidad de líneas que fuimos totalizando durante el add de las líneas. Y la misma lógica, si el método devuelve false, tiro excepción con el mensaje que respondió. Puede responder false si algún dato obligatorio no fue seteado o se seteó algún valor incorrecto en algún parámetro. Ahora vamos a setear los datos adicionales. Este nodo contiene información requerida por Tafase. Esta información no va a la DGI, pero sí es requerida por Tafase Server para operar.
acá nos solicita el tipo de documento, serie y número original. Esto es la numeración que ya utilizaba previamente el sistema de facturación. Es importante la unicidad de estos datos, ya que si Tafase recibe el mismo tipo, serie y número, considerará que es un eco y por lo tanto retornará la respuesta de la factura que ya existía. Finalmente, invocamos al método finalizar factura, donde la clase de parsing nos va a retornar en un parámetro por referencia el XML, es el mensaje armado que luego vamos a enviar a firmar a la clase API. Y ahora vamos a empezar con la firma de la factura. Para esto vamos a utilizar la clase TAFE2 API, la cual debemos inicializar invocando al método correspondiente. Este método solicita los valores que agregamos en la pestaña configuración, como por ejemplo la URL del servidor a quien queremos que envíe el comprobante. Vamos a poner un timeout fijo, en este caso, ya que es un ejemplo, el root de la empresa emisora, el código de la sucursal y la caja. Estos datos tienen que coincidir con lo dado de alta en Tafase Server. Aquí nos solicita la carpeta de operación, que es donde va a guardar los comprobantes de manera temporal. Ahí recomendamos utilizar c2 donde la API va a crear una carpeta para operar. Una vez que inicializamos el componente, vamos a invocar al método firmar factura. Este método recibe XML factura, que es el mensaje que armamos previamente con la parsing, y nos va a retornar por referencia el XML de respuesta. Una vez obtenidos los datos de la respuesta, vamos a utilizar nuevamente la librería de parsing, invocando al método unParsing de respuesta, que recibe el XML del mensaje de respuesta y nos retorna todos los datos contenidos en él en parámetros por referencia para poder ser almacenados en la base de datos, impresos en el ticket, etc. Vamos a crearnos una variable warning message, donde el método de unParsing nos cargará el valor que vino en la respuesta. Luego vamos a pasarle valores fijos, en este caso de ejemplo. No vamos a declarar todas las variables, como habría que hacerlo en un caso real.
Vamos a tomar el parámetro URL para verificar QR, ya que vamos a imprimir el QR en pantalla, y es en este parámetro donde el firmador nos indica lo que debemos imprimir como contenido del código QR. Ahora, para finalizar, vamos a mostrar en pantalla el mensaje de respuesta que tenemos cargado en la variable XML respuesta. Vamos a mostrar también el código QR, generándolo con la librería correspondiente que habíamos referenciado, pero a través de la API, con un método que nos provee para hacer esto de esta manera. Ahora vamos a correr el proyecto y vamos a realizar la firma de un comprobante para probar la integración. Vamos a cargar datos de prueba de un producto. La zona medios de pago no la vamos a utilizar. Existe una zona en el mensaje de la DGI, pero no es obligatoria. Y luego facturamos. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo implementar la firma de comprobantes de contingencia. Para esto vamos a cambiar la URL, vamos a poner una URL inválida para generar el estado de contingencia. En este ejemplo lo que vamos a hacer es agregar un parámetro al método facturar para indicarle si la factura es de contingencia. Luego, donde se setea el tipo de documento, vamos a condicionar si es contingencia, ya que los tipos de comprobantes son diferentes. Antes de finalizar la factura, vamos a agregar, si es contingencia, una invocación al método set de los datos de contingencia, donde vamos a pasarle como parámetro todos los datos de la boleta preimpresa de contingencia que utilizó el usuario. En este caso vamos a pasarle valores fijos a modo de ejemplo. En la realidad, recomendamos solicitar en cada factura al cajero estos datos. Luego, al momento de firmar la factura, vamos a condicionar si obtenemos una respuesta de error. Llamamos recursivamente al método facturar, pero indicándole que es
una contingencia, lo que queremos que haga. Hacemos un exit sub para que no continúe la ejecución de la factura que había dado error. Vamos a hacer una contingencia para probar el funcionamiento. Como podemos ver, no se genera código QR y en el XML respuesta obtenemos los datos que nosotros habíamos seteado, ya que en la contingencia no es el firmador quien asigna el número de CAE, sino el usuario lo lee de la boleta preimpresa. Vamos a chequear en Tafase Server que estén los comprobantes que estuvimos haciendo. Para esto nos conectamos a Tafase Server en la nube, vamos a Operaciones, Comprobantes emitidos. Y ahí están los comprobantes. Muchas gracias y cualquier duda, no duden en contactarse con nosotros.